Gracias. Pará. La tengo. Bueno, buenas tardes a todos. Uy. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las novedades en diagnóstico y les voy a comentar un poco también, por más que no es mi área, porque yo soy bioquímica, las novedades acerca del tratamiento y cualquier cosa. Bueno, está Luis para contestar las preguntas. En la ISTH, la verdad que... ¿qué pasó? ¿Estarían pasando las diapos? Bueno, la PTT es un tema recurrente ya hace varios congresos. Este es el ejemplo de algunas de las charlas que hubo y a las que pude asistir, pero hubo un montón. Es un tópico bastante fuerte. Y bueno, empezando con el tema del diagnóstico, la realidad es que desde el 2021 en adelante hay un montón de trabajos y se está trabajando un montón en el tema porque, como bien todos sabemos, es sumamente importante hacer un diagnóstico rápido para instaurar un tratamiento a tiempo, ya que en este caso es vital. Bueno, en cuanto a los ensayos de actividad ADAMS13, como todos sabemos, el ADAMS13 es una desintegrina y metaloproteasa, cuya principal función es clivar los multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand, por lo cual estos ensayos de actividad van a tender a medir este von Willebrand clivado. Los primeros ensayos que surgen son los ensayos de un paso, que son los ensayos de Fred, en los cuales el clivaje es medido directamente a través de la separación de un fluoróforo del Kencher. Los primeros ensayos obviamente fueron manuales, que son los ensayos de segunda generación, pero hoy en día en el Severon 100 se puede medir este ensayo de manera automatizada, lo cual disminuye muchísimo los tiempos y el límite de cuantificación. En cuanto a los ensayos de dos pasos, el clivaje del factor de von Willebrand se mide indirectamente a través de la utilización de un anticuerpo monoclonal anti-N10 que reconoce el péptido clivado. Los primeros ensayos fue el ensayo de Tecnoclon, que fue un ensayo de ELISA manual, que dura cerca de 4 horas. Pero hoy en día, dentro de los ensayos de dos pasos, también tenemos un ensayo de actividad de ADAMS13 en el Hemosila Custar o en el BioFlash, que obviamente disminuye muchísimo el tiempo, pero la metodología usada es CLIA. Bueno, ahora, profundizando un poco este ensayo, es un ensayo quimioluminiscente automatizado de dos pasos que permite cuantificar la actividad de ADAMS13. El primer paso consiste en la incubación de la muestra con partículas magnéticas marcadas con glutatión transferasa factor de von Willebrand. Estas partículas se separan, se incluyen con un anticuerpo monoclonal anti-N10 marcado con isoluminol. Se hace una segunda separación de las partículas y se mide la reacción quimioluminiscente en unidades relativas de luz, lo cual es directamente proporcional a la actividad de ADAMS13 en mi muestra. Obviamente, al surgir nuevos métodos de diagnóstico, nuevos métodos en realidad de medición de la actividad, surgen nuevos trabajos que los comparan con los métodos de referencia, que son el FRET y el ELISA de Tecnoclon. Este estudio puntualmente va a comparar el test de actividad de ELISA con el ACUSTAR. La verdad que lo que se ve es que la actividad es bastante comparable. No obstante, los valores con ACUSTAR son más bajos que medidos con ELISA. Sin embargo, por suerte, estas discrepancias en los rangos menores al 10% siempre se da en muestras que son de monitoreo y no en muestras diagnósticas. La sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico es de un 100% o cercano a un 100% en la mayoría de los trabajos. Bueno, este estudio que les estoy mostrando acá es un estudio desarrollado por Favaloro. Hay otros estudios más que son bastante similares, muestran la ausencia de falsos positivos y negativos para el diagnóstico de PTT, y en todos se observa esto de los bajos valores en ACUSTAR comparado tanto con ELISA como con FRED.
Bueno, hablando de las tres plataformas comerciales o las plataformas que más se usan hoy en día en el laboratorio para la medición de la actividad ADAMS 13, que es el Acustar, el Severon y el test de ELISA de Tecnosim. Bueno, acá este trabajo está muy bueno porque los compara con una técnica de Fretting House. Estudia 94 muestras, estudia tanto muestras con diagnóstico de PTT como muestras en seguimiento y bueno, 4 muestras que eran otras microangiopatías trombóticas. Se observa una muy buena correlación en todos los tests. Se vuelve a observar que con Acustar los valores son significativamente más bajos. Sin embargo, los tres tests muestran un 100% de sensibilidad para el diagnóstico de la PTT, pero bueno, el Acustar muestra baja especificidad. ¿A qué se pueden deber estos valores bajos de Adams 13 con Acustar? Bueno, tanto este trabajo como otros estudian si se debe a altos valores de factor de von Willebrand y no. O sea que eso está descartado porque era lo primero que se creía. Creen que podría llegarse a deber a un aumento de sensibilidad a anticuerpos inhibitorios de Adams 13, pero bueno, todavía no, ningún trabajo lo comprueba al 100%. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, hay que tener sumamente cuidado cuando se utiliza el Acustar y en caso de que la clínica sea típica y el valor de actividad de ADAMS 13 sea menor al 10%, habría que confirmar con otro método para diagnosticar. Bueno, en cuanto a la imprecisión de los ensayos, la variación intralaboratorio, obviamente el que mayor variación presenta es el método de ELISA, porque es un método manual y tiene la imprecisión asociada tanto del operador como del pipeteo, entre otras cosas. Y en cuanto a la variación interlaboratorio, estos son los resultados del ECAT del año pasado, en los cuales podemos ver que, bueno, el Fretting House obviamente presenta mayor coeficiente de variación, es un coeficiente de variación bastante alto, pero después las otras tres plataformas que venimos nombrando y que son las que más se usan hoy en día en el laboratorio, presentan coeficientes de variación similares. El mejor coeficiente de variación lo presenta el Severon, seguido por el ELISA y, bueno, como último, el Acustar de Warfare. Por suerte, esta es una novedad que para mí está buenísimo porque uno de los grandes problemas que tenemos es que hoy en día la actividad de ADAMS 13 se hace, creo que en la mayoría de los lugares, en un laboratorio de planta y es muy difícil de montar en la guardia. Sin embargo, hoy en día surgió una técnica de screening que es el TecnoScreen, que es un cassette en el cual se hace una preincubación de la muestra con factor de von Willebrand, 20 minutos, y luego la muestra se aplica a los pocillos de prueba, en los cuales en la membrana control hay anticuerpos antifactor de von Willebrand, y en la membrana de prueba hay anticuerpos antifactor de von Willebrand encendido. Luego se coloca un anti-GST biotinilado, y por último la reacción se revela con un conjugado de streptavidina oro. El color que se obtiene se compara con unas tiras de color que vemos acá, o sea, es una reacción semi-cuantitativa. Nos va a dar valores de concentración de 0, 0,1, 0,4 y 0,8. Y luego tenemos una tira que nosotros es para controlar, digamos, el color del control y validar el test. Bueno, hay un montón de trabajos que evalúan la performance de este método rápido, este método de screening. La sensibilidad, según todos los trabajos, es muy buena y el valor predictivo negativo es altísimo, que es lo que más buscamos nosotros siempre en una metodología de screening, para sobre todo poder descartar. Y bueno, la verdad que este método presenta muchísimas ventajas, sobre todo que es rápido, más o menos en 35 minutos, 40 tenemos el resultado. No requiere un equipamiento adicional, o sea, esto permite que se pueda hacer en un laboratorio de guardia sin un costo sumamente elevado. Bueno, no se interfiere por hemólisis, ictericia y lipemia hasta concentraciones muy altas. Y como desventajas, la verdad es que los ciclos de congelado y descongelado pueden interferir porque afectan el pasaje de la muestra por la membrana. La realidad es que tampoco debería hacerse una muestra congelada porque la idea es hacerlo rápido ni bien llega el tubo al laboratorio. Es operador dependiente, ya que va a depender de la apreciación de color de la persona que esté realizando el test. Por otro lado, obviamente la disminución de actividad, o sea, una actividad de 0,1 o 0 debe ser confirmada por un método de los que ya mencionamos anteriormente. Y otra desventaja que, bueno, no está acá, pero es muy importante mencionar, es que todos los tests, tanto el ELISA manual como el que se realiza en el Acustar o el que se realiza en el Severon, son tests que requieren muy bajo volumen de muestra, pero esta necesita 300 microlitros de plasma, por lo cual
se tiene que mandar un tubo de 2,5 mínimo como para poder hacer el test y después confirmar. Bueno, esto ya lo estuvimos nombrando, son las comparación de las 3 técnicas rápidas que tenemos hoy en día para la determinación de la actividad. Bueno, y en cuanto al inhibidor, no hay tantas novedades. La verdad es que el ensayo o el estándar, creo, para estudiar esto es el ensayo de mezclas, que es el ensayo de Bethesda. Los resultados se expresan en presencia inhibitoria, que son unidades Bethesda sobre mililitro. Sirve para medir la actividad residual de Adams 13, pero es una metodología compleja y bastante difícil de montar en el laboratorio. También tenemos los ELISAs cromogénicos, que los niveles de anticuerpos van a depender del método utilizado. Tenemos tanto ELISAs in-house como el kit de Adams 13 de Tecnosim. Pero bueno, este detecta todos los anticuerpos, no solo los inhibitorios, a diferencia del Bethesda, y los resultados se expresan en unidades mililitro. La verdad que tiene la gran ventaja de que es una metodología sencilla, si bien lleva tiempo, lleva cerca de 3 horas y media, se puede montar en un laboratorio. Bueno, en cuanto al Adams 13, todos sabemos que no tienen un activador o un inhibidor específico, sino que su actividad es controlada directamente por la estructura conformacional, abierta o cerrada, que va a depender de la interacción con el factor de von Willebrand bajo condiciones de shear stress. La activación es un proceso complejo que va a tener múltiples interacciones entre el Adams y el factor de von Willebrand, siguiendo un modelo de cremallera molecular. Hoy en día existen los famosos ensayos de conformación abierta y cerrada, en los cuales anticuerpos anti-Adams 13 1C4 van a reconocer un epitope críptico en el dominio espaciador del Adams 13, reconociendo así el Adams 13 en conformación abierta. El Adams 13 abierto es un marcador específico de la PTT inmunomediada y es de gran utilidad para poder diferenciar estos pacientes con PTT inmunomediada de aquellos que no son PTT en los casos de Adams 13 bajo, de actividad, perdón, de Adams 13 baja. Bueno. La verdad es que resulta una alternativa bastante interesante para diagnosticar PTT inmunomediada en pacientes con anticuerpos no detectables. A su vez, también demostraron varios trabajos que puede ser utilizado para detectar PTT inmunomediada subclínica en pacientes en remisión y para el seguimiento de pacientes con PTT inmunomediada para detectar recaídas, ya que precede a la clínica. Y bueno, después hoy en día se está desarrollando una técnica automatizada que permitiría estudiar tanto la conformación abierta como cerrada, como el antígeno, como la actividad y como el inhibidor, lo cual sería sumamente prometedor para seguir avanzando en el estudio de la PTT. Bueno, resumiendo la medición de las novedades acerca de la medición de la actividad del inhibidor de Adams 13, sabemos que un valor menor al 10% es diagnóstico de PTT en los pacientes que tengan una clínica compatible. Es necesario realizar este test de seguimiento para evaluar el riesgo de exacerbaciones y recaídas. Tanto FRET como el ELISA cromogénico y el CLIA son ensayos que hoy en día tenemos disponibles. Se debe tener cuidado con las discrepancias en los resultados de los distintos tests. En el caso de que haya dudas, siempre se debe usar un método alternativo. En el caso del seguimiento, ya que estamos teniendo varios métodos disponibles, es importante que siempre se use el mismo para evitar discrepancias. Y bueno, después saber que, si bien el test de screening creo que va a abrir un montón de puertas y es prometedor, va a tener sus limitaciones y hay que ser consciente de eso. En cuanto a los anticuerpos, si la actividad AMS 3 es menor al 10, se debe realizar un test de anticuerpos o inhibitorio. Es necesario diferenciar la PTT congénita de la inmunomediada. Los niveles de anticuerpos van a depender del método utilizado. Y el ensayo inhibitorio de Adams 13 no mide solo anticuerpos inhibitorios, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, como perspectivas a futuros, se están planteando nuevos sistemas automatizados para la actividad de Adams 13 que están en desarrollo. En lo que respecta a nuestro país, a fin de año ingresa el Ceveron 100. Nosotros vamos a tener la posibilidad de probarlo en el laboratorio y de compararlo con el método que nosotros realizamos, que es el ELISA manual de Tecnoclom. Así que bueno, esperamos que los resultados sean favorables y que podamos disminuir los tiempos de entrega de resultados. Por otro lado, se tiene que seguir trabajando para estandarizar estos tests. Y bueno, los ensayos de conformación de Adams 13 identifican PTT inmunomediada aguda y subclínica en los pacientes en remisión. Bueno, en cuanto al tratamiento de PTT, voy a comentar brevemente los cambios que hubo en la guía de la ISTH, que se publicó este año. Es la actualización de la primera guía que había salido en 2020. En cuanto a la PTT inmune no hubo nada, o sea, no hubo ningún cambio muy radical, solamente hay nueva evidencia que apoya el uso del carfilzomib en los pacientes con PTT inmune en remisión.
Bueno, el primer estudio es el CAPLA-1000, que es un estudio sumamente importante, en el cual se vio que la sobrevida a 3 meses de los pacientes tratados con caplacizumab era mayor que el grupo control y que la mortalidad fue 4 veces más alta en el grupo control. Por lo cual se puede decir que el caplacizumab reduce la mortalidad a 3 meses. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la edad fue el factor más asociado con la mortalidad a los 3 meses, pero bueno, los pacientes que recibieron caplacizumab mostraron menor refractariedad, exacerbaciones y requirieron menos sesiones de recambio plasmático para lograr la respuesta clínica. Bueno, la implementación temprana del caplacizumab es muy importante, ya que en pacientes que reciben tempranamente el caplacizumab, o sea, menos de 3 días del inicio del recambio plasmático, la mediana es de 4 días versus 6 para los controles y 5 para el grupo que recibió caplacizumab en general. La media del tiempo para la respuesta clínica fue la mitad en el grupo caplacizumab comparado con el control. Bueno, en cuanto a la PTT congénita, hubo 2 cambios. Por un lado estaba la recomendación 7, que lo que tenía era una posición neutral en los pacientes con PTT congénita que estaban que sugería, digamos, la infusión de plasma o ver cómo evolucionaba el paciente. Hoy en día la recomendación está a favor de la infusión de plasma en estos pacientes en remisión. Y por otro lado, se agrega una nueva recomendación, que es la 8B, que es que para los pacientes con PTT congénita en remisión, en aquellos países que está aprobado, se sugiere el uso de AMS-13 recombinante. Bueno, en cuanto a la profilaxis con plasma, este trabajo de Tarasco muestra el seguimiento prospectivo de 87 pacientes, de los cuales 43 reciben tratamiento profiláctico, 18 reciben profilaxis intermitente y 22 no reciben tratamiento. Se ve que 43 pacientes no presentan ningún episodio agudo, mientras que los otros 44 experimentan 131 episodios. En el gráfico podemos ver cada línea que representa un paciente y bueno, los circulitos son los episodios que experimentan. La incidencia anual es de 0,35 por persona por año y la verdad que las tasas de pacientes con o sin profilaxis son bastante similares. Esto muestra que notoriamente que la terapia plasmática actual suele ser insuficiente, especialmente en la población pediátrica, que es la que vemos acá. Bueno, en cuanto al ADAMTS-13 recombinante, estos son los resultados del estudio de fase 3 presentados por Sakai. La verdad es que son sumamente interesantes. Se ve claramente que las manifestaciones de PTT son menores con el ADAMTS-13 recombinante. Hay un 60% menos de trombocitopenia. Los eventos adversos también disminuyen con esta droga, son del 71% versus el 84%. Y el porcentaje de eventos adversos graves disminuye a la mitad con el uso de ADAMTS-13 recombinante. La actividad máxima que se alcanza con la droga es del 101% versus el 19% con plasma fresco congelado, o sea, es sumamente distinto. Y a su vez también el tiempo medio con una actividad AMS-13 igual o superior al 10% se duplica para el uso de AMS-13 recombinante. Esto nos permite concluir que la profilaxis con AMS-13 recombinante puede permitir que el tratamiento de la PTT congénita evolucione hacia la prevención del daño orgánico a largo plazo. Bueno, este es el algoritmo que propone ahora la ISTH para el tratamiento y es importante destacar que una estrategia profiláctica más agresiva en PTT congénita es mejor para prevenir la disfunción orgánica a largo plazo y disminuir la mortalidad. Muchas gracias.